Buenas noches, bienvenidos a nuestro segundo programa del podcast El Hilo Invisible, de Bichito Editores y de Librería Tres Gatos, porque leer un libro es como acariciar un gato. Y aquí tenemos esta noche a Alfredo Espinosa, a uno de los actores más reconocidos de nuestro país, con una trayectoria importante en cine, televisión y teatro. La mayoría de gente le conoce por la televisión y el cine, pero en teatro creo que tenemos acá mucho que conversar, además de que nos va a contar también sus experiencias en la pantalla grande, en la pantalla chica. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Preocupado porque a mí no me gustan los gatos, no mucho. Bueno, dinos por qué no te gustan los gatos. Empecemos por ahí. Am, no lo sé, creo que son demasiado invasivos. Sí, de acuerdo, son como los libros también son invasivos, pero vaya, no sé qué decir. Bueno, sí, cuando un libro se nos engancha, no lo podemos soltar, es absolutamente invasivo. Podemos dejar de dormir, podemos dejar de comer y realmente es un problema. Y lo mismo pasa con las buenas películas. Y bueno, pues Alfredo, entonces, cuéntanos, primero que nada, ¿cuándo tú te diste cuenta de que eres actor? ¿Cuándo dijiste yo soy actor? Por favor, coge el micrófono. Wow. Hay ciertas preguntas que son difíciles de contestar, sobre todo las que se refieren a los orígenes. En todo caso, fue tarde, fue bastante tarde. Hago teatro desde hace muchísimos años. eh, Me llamaba ya mucho la atención cuando era niño, pero era más un juego. Ujú. Durante la adolescencia, aunque seguía siendo un juego, se convirtió en un modo de expresión, pero también en una forma de presencia, digamos, en esa que todos buscamos en la adolescencia y unos años de la juventud. Pero cuando realmente tomé conciencia de que era un actor que se enfrentaba a un público en un ejercicio que no solo era artístico, sino que implicaba una decisión vital y de alguna manera también una decisión política, yo diría que fue bastante tarde. Habrá sido quizá en la experiencia que tuve en Quito con K, Ujú. una obra de un dramaturgo muy importante ecuatoriano, Pequiandún Andino, dramaturgo y poeta, en la que compartí escena con dos de los actores, de las actrices más importantes de la escena nacional, con María Beatriz Vergara y con Juana Guarderas, en un texto, además, que era un texto fundamentalmente político, ¿no? Una historia que contaba un día de en que un muchacho que llevaba mucho odio interno, un odio social y un odio político muy poderoso, un ángel exterminador, se llamaba Ángel K, salía a matar, salía a hacer un recorrido por la ciudad, matando chinos, matando negros, porque había sido un tipo que había sufrido mucha violencia, la violencia familiar, la violencia del colegio, la violencia política, etcétera, ¿no? Yo podría decir que aunque ya el teatro constituía una parte importante en mi vida, no fue sino hasta ese momento en que supe que era el modo en el que yo definitivamente quería hacer contacto con la realidad. Interesante, porque claro, tú habías hecho un montón de obras antes. Entonces, bueno, es como, claro, un escritor a partir de un libro X va a decir también soy escritor, no necesariamente el primer libro, pero bueno, y bueno, quisiera saber también, ya que estamos hablando de la actuación ya asumida y tal, ¿cuándo te sientes más actor? ¿En el teatro, en el cine, en la televisión? ¿Hay alguna diferencia? Qué pregunta tan... Sí, hay diferencias y hay similitudes. La actuación como ejercicio de representación comparte en ese nivel similitudes entre el cine, la televisión y el teatro.
la diferencia central entre la actuación teatral y la actuación para video está en el hecho del desarrollo del personaje en un espacio y tiempo al que tú te entregas prácticamente casi dejando de ser, ¿sí? Porque lo que apremia en la actuación teatral es el riesgo, vamos a decir, la contingencia, todo aquello que puede o no suceder en un instante y en un momento en el que no hay forma de modificarlo. Esa es como la diferencia central frente al cine y a la televisión, en donde tú haces tomas, en donde tú haces retomas, en donde tú respondes, en muchos casos, a provocaciones, cambios o propuestas del director después de haber visto la primera toma o la segunda o la tercera, ¿no? Cierto es que en el cine y la televisión, cuando un actor es profesional y su relación es buena, digamos, con el director, generalmente no haces 17 tomas. Pero ocurre que puedes hacer 4, como puedes hacer 15, como puedes hacer 30 si al director no le gustó. Pero bueno, más allá de eso, son instantes creativos de mucha intensidad en donde hay como una necesidad no de ser libre en el ejercicio creativo, sino de ajustarte a una serie de condicionamientos. Es más dura en ese sentido, más dura. La actuación teatral de alguna manera es más difícil, porque tú dejas de ser por 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 2 horas, y tienes que adecuar toda la contingencia a lo que sucede en ese momento. Incluso todo aquello con lo que tú has llegado, lo que tú has experimentado, lo que tú estás viviendo o sufriendo en ese momento de tu vida, tu angustia existencial, más allá de lo que ocurre con el personaje, todo eso lo tienes que adecuar habiendo estudiado tan profundamente al personaje, de modo que no te afecte en esa hora y cuarto o 2 horas de ser un alguien más. Yo lo creo. Hay mucha gente que dice que lo abandona todo y que es alguien más. Yo digo, qué difícil. No es mi método, no es mi forma, no es lo que yo creo. Yo creo que uno conoce de tal manera y con tal profundidad a su personaje que es capaz no de abandonarlo todo, sino de aplicarlo todo a ese instante, a ese tiempo y a esa conciencia profunda de ese personaje, al que podrían ocurrirle tantísimas cosas como la contingencia permite. Sí, están medidas, pero eso no significa que no haya circunstancias detrás. Yo creo que esas son las diferencias centrales. Esa actuación para cine, para televisión, es más compleja, vamos a decirlo, técnicamente. La actuación del teatro es mucho más compleja emocionalmente. Llega a ser casi como la vida, en un momento dado es la vida, porque claro, puede pasar cualquier cosa, hasta incluso, no sé, un terremoto, que se incendie el teatro, te toca lidiar con lo que sea, hablando ya de extremos, y luego pues las otras cositas, como que se queme el foco, que sí ha pasado, ¿Sí? y bueno, te toca solucionar, no puedes parar. No. No es como en el cine, que se repite una selección. Y no o sea, la clave de esto es que no se lo puede resolver de cualquier modo. Muchas veces se suele decir que en las resoluciones de los accidentes tú ves la profesionalidad, ¿no? La calidad de un actor. Sí, no lo ves solo en eso, pero es verdad que es un ingrediente importante. Cómo un actor se enfrenta a un compañero de escena que se olvida un texto. Ahí ves el oficio, ¿no? Porque el oficio no significa salir por reemplazar a hacer en lugar de, ¿no? Y el oficio significa trabajar en esa cancha para que esa relación, ese actor, ese momento no se conviertan en un hueco o en una carencia, por ejemplo. Qué difícil. Bueno, a ti te conocen muchísimo por Enchufe TV. Claro, es el tema más que te ha popularizado más por la televisión. Bueno, más que televisión, las redes, ¿no? Aunque un tiempo salió en televisión nacional, si no me equivoco, pero bueno, es la razón por la que te paran en la calle, te piden tomar fotos en el metro, en el supermercado, no puedes ir a ningún sitio en paz,
Y yo no sé si este público grande y maravilloso que te quiere tanto conoce algo de las otras facetas tuyas. Bueno, del cine deben haberlo visto, pero no sé si lo conozcan a Alfredo Espinosa en el teatro. ¿Tú te has preguntado por eso? ¿Te preocupa? ¿No te importa? No sé cómo es tu relación con ese público tan grande que tienes de esa faceta tuya de Enchufe TV. No sé por dónde abordar esta pregunta. Sí, el medio audiovisual eh, te permite una visibilidad que se multiplica por 10,000, ciertamente. Y más aún en este medio, en donde hay poca tradición teatral, en donde el teatro implica un egreso, un costo, mientras que las redes sociales o la televisión son gratuitas esencialmente. Ahí hay una diferencia y una causa que dice por qué uno es mucho más conocido por lo audiovisual, ¿no es cierto?, que por lo teatral. Pero cuando la gente de una cierta generación se me acerca y me dice, yo crecí con usted, yo crecí viendo Enchufe TV, primero me siento viejo, pero después ahí se expresa una realidad, y esa realidad da cuenta de lo importante que ha sido Enchufe TV en el imaginario de un montón de gente. Claro, se vuelve más grave cuando te cuestionas y dices, carajo, ¿qué es más importante? ¿Hacer redes, hacer televisión o hacer teatro? Por la capacidad de llegar, ¿no? Si te cuestiona eso. Pero también te dice, hay gente que mira Enchufe TV y que le da un valor y que le da un sentido. Es decir, no son solamente los 5 minutos de gracia, porque la gente se te acerca y te dice, yo crecí viendo sus videos y me alucinaban, me hacían reír, me daban un relax, me daban calma, pero también me daban cosas que pensar porque su humor es súper bueno. Entonces tiene un valor y tiene un valor muy potente, tiene un valor muy, muy fuerte y tiene valor porque más allá de ser redes sociales, es un producto que tiene, creo yo, una buena calidad. Enchufe TV tiene una virtud bien interesante. Enchufe TV es uno de los productos que transforma la discusión social, el discurso social, descentra el discurso social hacia el tema de las diversidades. Y eso es algo que no se puede negar. Enchufe TV ha incidido muchísimo en modificar patrones de conductas relacionados con el tema de la diversidad. Y esa es una cosa muy, muy grosa. Pero además, en Enchufe TV se ha hecho un esfuerzo enorme por sostener calidad en los guiones, por alcanzar una calidad cinematográfica. Tiene un montón de virtudes. Sí, el formato corto, el formato no político directo, que ese es otro tipo de discurso, debe estudiarse y debe leerse como es, como lo que es. No se debe esperar otra cosa de eso, pero en aquello que se puede esperar de Enchufillo creo que tiene un valor social y un valor político que es importante. Y claro, es distinto cuando la gente viene y te dice, yo te vi en esta película, qué loco, qué alucinante, trabajar por Badarín en Argentina. O cuando hacíamos Top Talk, por ejemplo, que iban taxistas a ver la obra, porque mi personaje era el personaje de un taxista, y después de la función se me acercaban y me decían, qué bestia, yo creo que usted alguna vez fue taxista. Y claro, yo hice una adaptación muy fuerte del personaje que de alguna manera establecía como una diferencia frente a los otros, por una diferencia, no digamos, sí, cualitativa, no calitativa, una diferencia cualitativa. Era un personaje que yo había adaptado a un español muy ecuatoriano, a un ejercicio de expresiones de lo que vendría a ser un taxista muy poderoso, etcétera. Entonces, iban taxistas a ver la obra. Qué maravilla. Se corría la voz de que había un taxista que tenía un personaje protagónico y 2 o 3 veces me esperaron y me dijeron, ya, gracias, ¿cómo nos representa? ¿Cómo no?
¿Cómo va diciendo lo que realmente somos? Porque nosotros no somos solo lo que la gente cree, nosotros somos eso que usted... Es hermoso, ¿no? Y esas cosas pasan con el cine, con el audiovisual, con el teatro, con la televisión, y eso es muy bonito. Son interacciones distintas, pero son todas muy hermosas. Qué lindo. Y aquí me viene otra pregunta. ¿Tú crees que, claro, bueno, en la televisión se ve más que se representa, como dices, a la diversidad y Enchufe TV representa mucho la ecuatorianidad, creo yo? Y algunas películas sí, otras no. El teatro en algunas obras sí y en otras no. Pero ¿es para ti importante que la dramaturgia represente lo que somos los ecuatorianos o no es tan importante? A ver, si me estás preguntando si toda obra de teatro necesariamente debería adaptarse a unas determinadas circunstancias históricas y culturales, es decir, si todo Shakespeare debiera necesariamente ser adaptado a la realidad ecuatoriana, yo te diría que en ello no hay norma, ¿no? Era más ortodoxo antes, ahora pienso que una adaptación es algo absolutamente legítimo, porque el teatro como arte, como hecho presente, como hecho instantáneo, como hecho de conexión inmediata y en ese sentido tan tremendamente efímero, a diferencia de la literatura, por ejemplo, en donde tú vas a entrar en un mundo cuyas descripciones, narraciones, diálogos, circunstancias, etcétera, son extremadamente importantes y se pueden detener y se pueden retomar y se pueden, etcétera, ¿no es cierto? Hay como una diferencia entre estos dos artes. Tú una novela no la vas a reescribir, que la novela es lo que es en ese contexto, ¿no? Cuando fue escrita, además debe entenderse en ese momento. El hecho como teatro vivo es absolutamente legítimo que sea adaptado. Si la discusión ¿es legítimo? Sí, es legítimo. Si la discusión es necesario, yo creo que no es absolutamente necesario. Es decir, nosotros acabamos de presentar un Shakespeare hace poco, como se lo hacía en la época de Shakespeare, como lo hace el teatro, como lo hacía el Teatro Globo y lo hace todavía ahora, porque la intención de ese Shakespeare era mostrar cómo se hacía Shakespeare en ese momento histórico. Y eso tiene un valor profundo, un valor importante, ¿no? Por lo tanto, creo que hay libertad de elección en el hecho de querer adaptar una obra o de no querer adaptarla y mantener su rango o su espectro clásico. No creo que una obra se pueda condenar per se por eso. Yo creo que el análisis de las obras va más en el ámbito del espectro del rigor estético que tiene un trabajo, no si se adaptó o no se adaptó. Estoy de acuerdo y de hecho eso tiene mucho que ver con la libertad del arte. El arte tiene que ser libre y te lo preguntaba porque ahora hay unas corrientes muy impositivas que esperan a muchas veces cuando se convoca un festival de teatro o así, que trate ciertos temas, te seleccionan las obras si es que están conectadas con, no sé, me invento, interculturalidad o grupos minoritarios, en fin. Y claro, no es que sea malo que una obra se pueda adaptar a eso, pero no es obligatorio, porque de lo contrario pierde libertad la obra, la creación. Y entonces, claro, podría pasar que simplemente el criterio estético se ha puesto de lado. Es que es muy divertido. En todas las épocas la gente tiende a creer que las cosas se han inventado. Más allá de la existencia o la preexistencia de los términos, ¿no? Pero esta tendencia a creer que el teatro es político a partir de, ¿no? Esta tendencia a creer, que a veces ni siquiera lo saben bien, pero esta tendencia que inicia con Foucault, ¿no? Que rompe una serie de parámetros filosóficos, teóricos, que conducen luego a los Deleuze y a los Guattaris y a los Batimos y a un montón de gente que piensa y reflexiona sobre la cuestión estética, ¿no? Agamben, bueno, tantos otros, que de alguna manera transforman en una crítica a la modernidad y en una crítica a la burguesía, dan como resultado o transforman el teatro y abren sus fronteras, rompiendo
rompiendo los géneros y etcétera, hacia el performance, hacia nuevas formas de hacer política, se confunde a ratos con esto es absolutamente novedoso, es el signo de la época y esto es político. Quien me diga a mí que Shakespeare no es político, o quien me diga a mí que Molière, que murió en una fosa común por causa de sus ideas políticas, no era político, está cometiendo un enorme error. Los límites de lo político en determinada época son otro tema y son otra discusión. Aquí nadie ha venido a inventar la política. Sí, repensar las cosas desde el punto de vista de los discursos de la colonialidad y la decolonialidad sí es el signo de la época. Y romper fronteras y generar nuevos lenguajes y generar nuevas propuestas es absolutamente legítimo. Lo que no es legítimo es desestimar todo lo que no es político desde mi concepción, que eso es relativo. Claro, y de hecho siempre el arte ha sido una subversión, pues, toda la vida, desde la antigüedad. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y no tener esta soberbia, claro, de pensar que ahora recién estamos abriendo los ojos, ¿no? Soberbia, la soberbia del presente, que es de las peores. Y debe estar en todos los presentes, además, no solo en este presente, sino en todos. Bueno, tú tienes otras facetas también, eres director y también escribes dramaturgia. Entonces, quisiera saber un poco cómo es la diferencia entre ser un actor al que el director está dando pautas, aunque tú siempre tienes mucha intervención en las obras en las que participas porque sugieres bastante y tus directores te escuchan, pero igual es una cosa que el director sea otro y otra en la que tú seas el director. ¿Cómo se vive esa experiencia de decir, aquí yo soy quien mueve los hilos para que esto funcione, aunque yo sé que todo actor aporta? Lo que pasa es que yo me he encontrado con tantos directores tiranos en mi vida y de alguna manera sí, la respuesta actual o la respuesta de las formas estéticas actuales a esa forma de hacer teatro en la que se hablaba de la tiranía del texto, de la tiranía del director, etcétera, lo cual es de alguna manera real, tampoco se puede negar. Ese teatro burgués que nosotros de alguna manera hemos querido modificar o que se ha modificado dentro de las mismas cuatro paredes del escenario, que es una de las críticas de la burguesía, porque el teatro no sale de la calle o porque el arte no sale del museo, una de las críticas de lo posmoderno, vamos a decir. Aunque no esté equivocado, y es cierto, es lo que a mí me ha llevado cuando yo dirijo, que es el primer tema que tocaste, a trabajar una relación súper vertical. Súper horizontal, pegado. Muy, muy horizontal. La relación con los actores cuando yo dirijo no es una relación de yo dirijo y se hace lo que yo digo. Tengo la enorme ventaja de que como soy actor, muchas veces puedo mostrar lo que deseo, lo que busco, lo que quiero, subiéndome a la escena y con una buena capacidad técnica, digamos. Pero eso es algo que solo facilita la relación con los actores. De ahí, en el marco del proceso, a mí me gustan los procesos muy horizontales, porque vengo de una teatralidad en donde he visto cómo funciona la tiranía del director, que no la voy a negar. En ese sentido, a mí me gusta que el teatro sea un hecho muy dialogal, muy de encuentros, muy de descubrimientos, muy de sugerencias, muy de solidaridad, muy de reciprocidad, A mí me gusta mucho esta teoría del don de Marcel Mauss, que es más antropológica y se aplica más a cuestiones económicas o sociales, esta teoría del don, ¿no? Este círculo, además tan nuestro, tan ecuatoriano, de la solidaridad y la reciprocidad, que se conoce como el círculo de dar, recibir y devolver. Ese círculo en el arte, cuando se logra, cuando se alcanza, es muy hermoso, porque ahí está contenido todo el hecho estético, ¿no? Dar al compañero, recibir del compañero, devolver al público, pero también dar y devolver al compañero y también recibir del público y también claro, se completa el entorno, ¿no?
Ya el tema de la escritura, esa sí es otra historia. Esa es otra cosa que yo empecé a vivirla como un poco tarde en mi carrera, igual que la dirección, y ambas dos, empecé a vivirlas después de haber tenido ya una experiencia actoral muy larga, digamos, como muy madura, cuando consideré que yo podía dar el paso a la dirección. Porque hay mucha gente que es demasiado joven y de repente asume el tema de la dirección como una cuestión fácil y no lo es, no lo es. O asume la dirección como una cuestión alternativa a la actuación. Y no es así, pues. O sea, la dirección se estudia en la universidad o en la casa, en donde sea, pero se estudia. Uno no puede improvisar la dirección porque comete demasiados errores durante demasiado tiempo. Y además afecta la calidad del hecho estético. No estoy diciendo no dirijan, ni me atrevería a decir esa persona no debe dirigir, pero me parece que si hay un tema como de responsabilidad en el hecho de dirigir una obra de teatro, ¿no? O dirigir una película. Sí, uno tiene que errar, uno tiene que equivocarse, pero frente al error, a los desaciertos, a la equivocación y a la experiencia en el camino que se recorre, está el estudio, está la observación, está el contraste, ¿cierto? Eh, Y en lo de la dramaturgia. Bueno, aquí yo, perdón, tengo una, antes de pasar a la dramaturgia. Bueno, tú últimamente has escrito bastante, pero tú siempre has escrito porque cuando has estado igual como actor, participante de una obra, siempre en tus líneas y en las has aumentado, has sugerido, incluso en las películas. Tú has puesto líneas muy interesantes, muy chistosas, has dado la vuelta y esos giros han enriquecido muchísimo a la dramaturgia como tal y a la obra en general. Entonces yo creo que no es que, bueno, recién ahora has empezado a, digamos, a firmar ciertas obras, es decir, esta es una obra de Alfredo Espinosa, el guión y además la dicción o lo que sea, pero tú ya escribías muchísimo. Sí, sí, pero es como en la dirección. Yo empecé a dirigir cuando dije, ok, ya es momento. Tengo un método propio de trabajo en lo actoral. He tenido tantas experiencias en dirección con tantos directores y he podido asumir tanto conocimiento que creo que puedo convertir todo eso en un proceso metodológico, no un proceso de prueba-error, ¿no? Lo mismo me sucedió con la escritura. He escrito muchísimo, millones de cosas que están durmiendo ahí el sueño de los justos y que ahora que estoy escribiendo están empezando a salir y que quiero que salgan. Pero también en el respeto del oficio de la escritura se lee tanta pendejada hoy en día que de alguna manera el, el miedo a esto que yo le tengo tanto respeto, ese ejercicio de la creación en solitario tan profundo y tan doloroso y tan comprometido y tan complejo, surge cuando hay como otras etapas que me permiten a mí pasar a pensar que ya es hora. Experiencias, etapas, sensaciones, intuiciones. Y claro, cuando empiezo a escribir hace unos 10 o 15 años, de verdad me encuentro con un universo que no me resulta difícil, que me resulta muy motivador, extremadamente motivador, pero en mí seguía pesando más el cuerpo. Mi necesidad era el cuerpo. Hoy mi necesidad está empezando a ser otra. Hoy mi necesidad está empezando a ser la escritura. Y tuve la suerte de encontrarme con el último texto que escribí, porque en realidad fue encontrarme con él y encontrarme con un montón de cosas que se vertieron en él de una manera intuitiva y casi irracional, pero con una exactitud muy impresionante, ¿no? Fue un texto que escribí en 4 días y después de los 4 o 5 días de escritura, el texto estaba ahí terminado. Y yo dije y decía, ¿quién escribió esto? O sea, eso tiene un valor, tiene una cierta calidad, eso no puede ser mío. ¿De dónde viene? Pues viene de todo lo que había detrás. Y eso es como muy lindo porque me invita a creer
que lo que yo escriba de aquí en adelante no es que va a ser bueno ni mucho menos, pero me invita a creer que es un muy buen momento para hacerlo. Claro, y este último texto lo actúas además con tu hija, María del Mar Espinosa, que es también una excelente actriz, y tú lo diriges, pero ella también participa mucho de manera horizontal contigo. Háblanos de la experiencia de haber trabajado con tu hija a partir de un texto tuyo en el que viertes toda tu historia, como dices. Sí hay unos factores emocionales que incidieron en el trabajo, pero después de tanto rechazo de ella a trabajar conmigo, igual que les pasa a todos los que de alguna manera tienen a alguien que les antecede más o menos en la misma línea o una línea cercana de trabajo, cuando ella aceptó, por fin, después de muchos ruegos de, oye, hagamos algo juntos, dice, cuando ella finalmente aceptó, lo que yo antepuse ahí es el derecho y la libertad de ella a ser lo que es una profesional de la actuación, mucho mejor que yo, además. O sea, Bueno, yo creo, a años luz de distancia actualmente, porque su formación es brutalmente sólida. La formación en el IUNA, en Argentina, es una cosa impresionante. Y además tiene unas capacidades corporales que en un cuerpo joven y etcétera son otra cosa, pues, ¿no? Entonces, me costó dejar lo emocional, pero tuve que hacerlo y más bien me vinculé desde el punto de vista profesional y creo que fue lo adecuado, porque eso fue lo que permitió que toda la capacidad de ella se vertiera en la propuesta de construcción. No te digo que no llegaron después afectos y emociones ya en el momento mismo de la consolidación del discurso y de la relación y del vínculo entre los personajes. Pero inicialmente fue un trabajo muy profesional y fue un trabajo muy profesional fácil, hermosamente fácil, porque no es lo mismo trabajar con una actriz de la calidad de ella, no por ser mi hija, ¿entiendes? No tiene nada que ver con ser mi hija, es por la calidad que tiene. La calidad de su manejo corporal, la calidad de su manejo vocal, la calidad de su capacidad de improvisación. Es, es, eh, es, es una piedra preciosa, digamos, trabajar con una actriz como ella. así es. O cualquier otro actor que tuviese todo ese potencial y esa capacidad, ¿no? En ese sentido fue muy, muy, muy hermoso. Sí, realmente el trabajo corporal de ambos es increíble. Si pueden ver esta obra, cuéntale un poco al público cómo se llama la obra. Eh, el viejo, el tiempo, el niño y el viento. Y la van a volver a presentar pronto. Sí, el 6, el 7 y el 8. Ojalá esto salga antes de esos días. Enero, no, febrero, 6, 7 y 8 de febrero en Patio de Patio de Comedias. Bueno, estén atentos porque es esta obra escrita por Alfredo Espinosa, dirigida por él y actuada con su hija María del Mar Espinosa. Y también, bueno, ya colabora en Sí, es un trabajo de codirección. codirección. Bueno, y hace un rato hablabas tú de que, claro, te llamaba mucho el cuerpo más que la escritura en un momento dado y después un día dijiste, me llamó la escritura. Ahora, en estos momentos, nos vemos frente a un teatro en el que se privilegia muchísimo el cuerpo, que claro, está muy bien porque el teatro es cuerpo. No se puede hacer teatro sin el cuerpo. Literatura, sí, aunque se escribe con el cuerpo y con el cuerpo, pero tú puedes leer un libro y ya, el libro está en esas páginas, contenido, pero el teatro tiene que estar en el cuerpo de alguien que lo representa. Sin embargo, nos hemos ido quizá mucho hacia un teatro en que el texto se va perdiendo o va perdiendo importancia o se lo ve como algo disminuido y realmente todavía yo creo que el teatro del texto tiene una vigencia y un valor impresionantes y creo que tú has sido un bastante defensor de eso. Entonces, me parece a mí, puede que me equivoque, pero cuéntanos un poco tu relación con este teatro en el que el texto también sigue jugando un papel crucial. Sí, yo soy un defensor del teatro de texto, ciertamente, porque soy un defensor de la palabra, porque creo que la palabra es el instrumento esencial y el condicionamiento esencial y la cualidad esencial de lo humano, digamos,
es decir, materialmente hablando, ¿no es cierto? O sea, de aquello que un humano se expresa cotidianamente en las relaciones, ¿no? Sí, sería mucho más bonito que en la asamblea todos fueran buenos actores, hicieran mímica, digamos, buenos mimos, quiero decir, y fueran tan buenos mimos que pudieran ponerse de acuerdo rápidamente sin hablar tanta mierda. Sería muy bonito. Pero no es así. Estamos mediados por la palabra, inevitablemente mediados por la palabra. Uy, pero el cuerpo. Incluso todo lo que nosotros hacemos muchas veces sin palabra en el escenario con el cuerpo está mediado por códigos de palabra que ocurren en el cuerpo a una velocidad inusitada, que no se sienten, que no se entienden, pero que nosotros los traducimos de una manera u otra en lenguaje. Eso es inevitable, ¿no? Todo el desprendimiento que se quiere hacer de la palabra por ese registro de poder que tiene, que no es una exageración, es verdad. La palabra, al igual que es liberadora, es una maldita condena. Y ha sido una condena en la historia, ¿no? Y ahí están las academias y la gramática y el DLE y las enciclopedias y la normativa ustedes no pueden escribir de esta manera porque no se puede, y la pelea con las vanguardias y etcétera. Pero esa bronca de poder es una dialéctica humana eterna, no solo de esta época de ayer o de antes de ayer, ¿no? Y esa pelea contra la palabra es válida y es valiosa en cuanto haya rigor estético. El pretexto de yo estoy en contra porque yo soy súper de avanzada, súper bacán, súper de izquierda, súper posmoderno, súper chévere, y detrás de mí no tengo absolutamente ningún discurso, y lo que yo hago es una cuestión absolutamente efectista y súper posmoderna. No. Pero no es que esté en contra en ningún caso de un trabajo posmoderno ya un poco atrasado también desde el punto de vista de tendencias, porque acá todos llegan medio tarde. Yo también. No, y las vanguardias se cumplieron 10, 100 años de ese punto. Y ahora ya estamos en un momento distinto. O sea, ya hay quienes hablan de hipermodernidad, ya hay quienes hablan de post-hipermodernidad. O sea, sí, nosotros tenemos que ponernos un poco más cerca de lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este es un momento particularmente importante para la palabra, porque lo que está ocurriendo en el mundo exige inevitablemente de una revitalización de la palabra, de una revitalización política e ideológica de la palabra. Este momento, precisamente, más allá de todo lo que se ha cosechado ya de los discursos decoloniales y postcoloniales y de todos los logros que se ha tenido en el ejercicio de reivindicación de una palabra libre y liberadora y sentipensante y todas estas cosas que están como muy de moda, en este momento tienen que empezar a cobrar un nuevo significado. Porque como decía en un discurso súper interesante, el primer ministro de Canadá hace muy poco decía, no es un momento de transición. Este es un momento de quiebre, es un momento de ruptura. Y tenemos la suerte de estar viviendo en un momento en el que nosotros podemos, de alguna manera, contribuir. Y no contribuir desde teorías viejas, desde teorías que me sé de memoria, sino desde una posibilidad política nueva, que inevitablemente, sea dicha en el escenario con o sin palabras, está mediada por la palabra. Es muy interesante lo que dices y es cierto, y yo creo que tiene mucho valor este trabajo que has hecho, que siempre es muy del cuerpo, pero en el que la palabra tiene una completud, y esto pasa en la obra nueva de Alfredo justamente. O sea, quien la va a ver se encuentra con un trabajo corporal poderosísimo de ambos actores, pero con un texto impecable de principio a fin, en el que hay un discurso completo que te está diciendo algo, que no te deja cabos sueltos y que además te lleva a una reflexión profunda sobre la vida, sobre lo que es ser humanos, sobre lo que es la pobreza, la miseria y un montón de temas, ¿no? Pero bueno, no quiero sonar a cuña, aunque estamos aquí en librería Tres Gatos, y leer un libro es como acariciar un gato, y este podcast de Bichito Editores pues está hecho para acercarnos no solo a la lectura, sino también a otras artes, al teatro, a la música, a la pintura. Y bueno, aquí con Alfredo Espinosa, pues yo también quería preguntarte que como cuando estás escribiendo,
¿Qué rituales tienes? ¿Tienes, por ejemplo, algo en tu escritorio? ¿Tienes algún objeto en tu escritorio? ¿Algún fetiche por ahí? ¿Necesitas algún ritual? No, no soy un tipo de rituales. Es algo muy extraño, porque yo estudié antropología en la universidad, no terminé, pero hice las materias centrales, toda la parte teórica y algunas de las materias explicativas, porque en ese momento yo tenía una búsqueda que quería que me acercara a un punto medio entre el arte y el discurso de lo filosófico y el discurso teórico. Y la disciplina antropológica como tal es alucinante, ¿no? En términos de vincular el pensamiento teórico y el arte, por todo el trabajo que hace la antropología desde la cuestión simbólica, ¿no? Y sin embargo, yo no soy un tipo de rituales. Cuando los antropólogos estudian y trabajan sobre eso, ¿no? Sobre la idea del ritual social. Claro. No necesariamente como repetición, únicamente tiene otros valores simbólicos también, pero la antropología trabaja sobre eso. Yo no soy un tipo de rituales. Yo soy un tipo de mucha libertad física, de mucha libertad individual, de mucha libertad corporal. Soy un tipo de coger el lunes la bicicleta a las 6 de la mañana porque me da la gana e irme a montar 50 kilómetros en bicicleta, aunque tenga que trabajar, porque ese día lo necesité. Yo soy así voto los trabajos, así compro los trabajos, así empiezo a escribir y no termino nada y comienzo una obra y la hago porque la hago y luego voto porque la voto y me pasa mucho. Es un poco como mi esencia, ¿no? Entonces, no soy de rituales, soy un tipo de acción. Y cuando esa acción está mediada por emociones muy potentes que cobran un valor y un significado político, porque ese componente también me determina mucho a mí desde el punto de vista de mi ser, digamos, más profundo, entonces las cosas vuelan, como ese texto. Y de resultado. Y dan muchos resultados. Otros procesos se vuelven más largos y más pesados. Y quizá podría pensar, a ver si acabo la tesis pronto, en algún tipo de ritual. Voy a pensar. Tal vez. Bueno, y tu relación con la ciudad y con los espacios públicos, porque si tú eres un tipo al que la realidad le llama y el momento preciso hace lo que necesita hacer, me imagino que encuentra mucha vitalidad en deambular por las calles en la bicicleta o a pie, mirar los espacios, y no sé si eso también tiene que ver con el teatro. Sí, en diversos sentidos, pero en el más evidente, vamos a decir, o más poderoso, es la posibilidad de la observación que uno hace en la ciudad al caminar o al moverse en la bicicleta. La posibilidad de la observación esencialmente de personajes, también de hechos, también de gestos, también de escenas, también de situaciones que pueden alimentar después la escritura, pero esencialmente en la observación de la condición de personaje que todo individuo tiene cuando sale a la calle. Esa condición de personaje máscara, Sí. vamos a decir, ¿no? Que se deja leer muy fácilmente cuando tú estás dispuesto a hacer como ese estudio cotidiano, ¿no? Esta cosa que de repente te pones a seguir a alguien muy discretamente porque encuentras un gesto, encuentras una postura, encuentras un algo que dices, mira esa manera de caminar, mira, el centro motor está en la cadera caída al lado derecho, izquierdo, o sea, ¿no? Mira esa mirada, ¿hacia dónde está perdida? ¿Qué pasa? Mira cómo abren los brazos, mira ese gesto. Me une mucho eso, pero también me une mucho ese modo tan hermoso que ocurre en mí, en que se junta el pensamiento con el movimiento. A mí me pasan muchas cosas mientras camino. No me pasan cosas si estoy sentado. Si estoy sentado me cuesta mucho más. Se me turba el discurso, se me nubla. Si estoy caminando, es impresionante cómo se me elige. Qué bien, y eso creo que es una cosa que nos pasa a los seres humanos en general, pero a quien está trabajando con el cuerpo y con el teatro y todo necesita nutrirse quizás más particularmente de esta realidad vital, como decía Schopenhauer,
este mundo vibrante que nos traga y que nos lleva a hacer cosas y que nos da la voluntad. Bueno, creo que estamos llegando al fin de esta transmisión. Te agradezco, Alfredo, por haber conversado con nosotros. Mi nombre es María Luz Albuja. Síganos con Bichito Editores y con Tres Gatos en este podcast, El Hilo Invisible. Muchas gracias.